buenas tardes, bienvenidos a Trading TV, bienvenidos en este caso al Rincón de Cadiñanos, sección en la que como cada semana intentamos acercar un poco lo vivido, lo protagonizado por los precios y por la renta variable en general de los mercados bursátiles y sobre todo por lo que puede acontecer, cuál es el escenario más probable que pueden protagonizar, como digo, los precios de renta variable. En este caso, bueno, vamos viendo cómo tanto la renta variable europea como asiática, con respecto a esta jornada, en esta madrugada, hemos podido ir viendo que han tenido un comportamiento bastante bueno. En el mercado nipón hemos visto máximos de hace 9 meses, lo cual es una cifra, es un dato relevante y especialmente importante, especialmente bueno. Y esto es debido al acercamiento que tienen esas posturas, esa reunión entre republicanos y demócratas. Vemos como Obama, tras esa reunión con los republicanos, parece que quiere llegar a un acuerdo y que poco a poco lo va consiguiendo, y en este caso vemos que sobre los presupuestos del Estado en Estados Unidos hay un acercamiento importante. Se habla sobre la concesión, en este caso sobre la adjudicación de 1,22 billones de dólares en impuestos, y en este caso sobre la rebaja y sobre todo impuestos adicionales a rentas superiores a los 400.000 dólares anuales. Esto hace que de alguna forma veamos luz al final del túnel, que los mercados de renta variable puedan tener un comportamiento bueno, y así es como estaba ocurriendo en la apertura y ocurrió en la jornada asiática, con subidas en torno al punto porcentual para el Nikkei y del 0,50 para el Asia-Pacífico Index. En este caso, como digo y como comentábamos semanas atrás, muy pendientes de esta reunión. Seguimos, de hecho, porque todavía no hay una resolución, lo único que sí que hay acercamiento en posturas, y esto hace que de alguna forma vayamos viendo, como ya digo, esa posible luz al final del túnel, y que los mercados de renta variable puedan seguir protagonizando movimientos interesantes de cara a las próximas jornadas, ver impulsos en ese horizonte temporal más agresivo. Como podemos observar en los gráficos, en este caso lo que tenemos delante es el gráfico diario, en este caso del CFD sobre el futuro del Nasdaq, del tecnológico Nasdaq, y en este caso la relevancia pasa por ese nivel de resistencia importantísimo que tiene en el entorno cercano a los 2.700 puntos, y sobre ese nivel, como digo, parecen cimentarse todos los posibles recortes que pueda haber de cara a las próximas jornadas. Vemos ese Fibonacci bajista en el que, en definitiva, vamos viendo cómo recorta con fuerza una vez que se acerca a esos 2.700 puntos y de nuevo vuelve para abajo. Si no consiguiera superar estos 2.700 puntos al alza, es posible que viéramos movimientos impulsivos hacia los 2.786 en primer lugar, 2.870 consecutivamente. De no conseguir superarlo, su objetivo en el muy corto plazo pasaría por atacar ese soporte que tiene en la zona de 2.613 por doble mínimo, y posteriormente el hueco alcista de 2.532 dejado el día 19 de noviembre. Con respecto al CFD sobre el futuro del Dow Jones, un poquito más de lo mismo. Vemos como en este caso su resistencia pasaría por la zona del 13.300, sin superarlo por el momento, aunque vemos que la jornada de hoy vuelve de nuevo a tener un comportamiento bueno, una posible formación de hombro, cabeza, hombro, y el segundo hombro un poco relativo, pero igualmente válido sobre esos niveles. Pasaríamos a ver, en relación a ello y aconteciendo a esto, una neckline superaría en este caso los 13.325 puntos, y de superar este nivel su próximo objetivo en el corto plazo debería ser los máximos anteriores de 13.600. De no hacerlo, los mínimos de 13.113 sería su próximo soporte, y el siguiente en secundario los 12.760. Con respecto al SP, el CFD sobre el futuro del S&P 500, vemos como los máximos anteriores se perfilan como resistencia importantísima de cara al corto plazo, con un doble máximo dejado también en la jornada de hoy, 1.439, prácticamente 1.440 puntos, y sobre esos niveles, si superase este nivel al alza, su próximo objetivo pasaría a ser niveles en torno al 1.464, de no hacerlo, el 1.410 sería su próximo objetivo como soporte, y los 1.380, 1.384 el secundario. Para continuar con Europa, vemos cómo en este caso el CFD sobre el futuro del DAX pasaría por el entorno de los 2.642, ahí es donde se encuentra su máximo anterior, y en este caso vamos a ver si conseguimos quitar un segundito.
En este caso, bueno, vamos viendo en definitiva cómo consigue de alguna forma intentar atacar esos máximos anteriores y, como digo, esos 2.640, 2.643 puntos, parece que no consigue definitivamente romper y superar esos niveles al alza, y esto es lo que hace que se antoje complicado en el corto plazo la evolución del DAX, del Eurostoxx en este caso. Vemos cómo es probable que protagonice recortes siempre y cuando no supere esos máximos anteriores de 2.640, y si no lo consigue hacer, su primer objetivo será los 2.600, consecutivamente 2.560 con el hueco dejado el 29 de noviembre. Con respecto al CAC, al índice, al CFD sobre el futuro del índice parisino, vemos cómo los máximos anteriores se perfilan y se encuentran en el entorno de los 3.661. Si no consigue superarlo en el corto plazo, su próximo objetivo sería el soporte de la zona de 3.580, 3.585, y de nuevo, si no consiguiera aguantar este nivel, los 2.520 serían su próxima zona de soporte. Si superase esos 3.661, los 3.400 puntos serían su próximo nivel de superar esos 3.661, los 3.800 serían su primer zona de empuje, y luego los 4.000 puntos, aunque bajo mi punto de vista creo que es arduamente complicado. Con respecto al DAX, vemos como tras la superación de los máximos anteriores y resistencia importante de corto plazo en el entorno de los 7.440 puntos, vemos como realiza un movimiento de consolidación conocido como throwback y de nuevo vuelta para arriba. Es cierto que en el corto plazo deja sendas jornadas de debilidad, en este caso de dudas, y esto hace que, bueno, que nos amparemos en ello para ver posibles recortes en el corto plazo. Es cierto que la superación es buena. De no conseguir superar niveles en el corto plazo, debería atacar ese soporte de 7.440, y de no conseguir aguantarlo, los 7.400 serían su próxima zona de empaque. De no conseguirlo de nuevo, los 7.250 serían su próxima zona de soporte. De superar los máximos anteriores dejados en la jornada de hoy, de niveles en torno al 7.656,25, de superarlos es posible que viéramos niveles en torno al 7.700 y posteriormente 7.750. Esto con respecto a índices. Por supuesto, el IBEX 35, para el que vemos en definitiva cómo, bueno, la fortaleza que tiene es importante. Vemos el hueco de apertura que tiene en la jornada de hoy, y esto hace que definitivamente veamos un IBEX 35 con cierta fuerza. Sin embargo, en la jornada de hoy deja una sombra superior por el momento bastante amplia, máximos en 8.125 y lo que llevamos por el momento 8.105, 20 puntos de sombra, por lo que esto puede crear y generar cierta debilidad en el corto plazo para el CFD sobre el futuro del selectivo español. Con respecto a la plata, vemos cómo la evolución pasa, como comentábamos semanas atrás, por la imposibilidad, en este caso, de evolucionar de forma favorable. Ya comentábamos que tras la superación de los 32,58 debería marcar niveles en torno al 33,73, lo cumplió. Intentó hacer un ataque posterior hacia niveles superiores, pero al no conseguirlo vemos cómo se viene de nuevo para abajo. En este caso el doble mínimo es la zona del 32, y sobre estos niveles, bajo mi punto de vista, creo que sería conveniente acumular posiciones largas, abrir posiciones largas con un stop acotado en la pérdida al cierre de estos mismos 32 y con un objetivo en niveles en torno al 33,40, 33,45. Por lo que, bueno, bajo mi punto de vista, creo que la plata puede tener una evolución favorable siempre y cuando no pierda los niveles de los 32. Con respecto al oro, un poco más de lo mismo. Veíamos como tras la superación también de los niveles en torno al 1719 volvía de nuevo a retomar subidas. En este caso nuestro objetivo estaba marcado en la zona de 1752 y realizó un máximo en 1753,87, por lo que en el momento en que lo vuelve a recuperar y lo vuelve a marcar perfectamente, asegurando esas ganancias en nuestras carteras, vuelve de nuevo para abajo, y en este caso se apoya en ese doble mínimo que realiza en el entorno de los 1685. Bajo mi punto de vista, creo que deberíamos esperar a ver niveles en torno al 1672. Cerca de estos precios podríamos acumular posiciones largas con una pérdida, con un stop en la pérdida al cierre de estos mismos 1672 y con un objetivo perfilado en 1720 en primer lugar, 1750 consecutivamente. Con respecto al crudo, vemos cómo la evolución también es favorable tras esa lateralidad, o entre comillas lateralidad,
en la que se mueve o en la que se encuentra inmerso los precios en el corto plazo. Niveles de $89 por la parte alta, niveles de 84 por la parte baja. En tanto en cuanto se mantenga dentro de este límite, dentro de este rango establecido, en el medio plazo poco podremos hacer, pero en el corto plazo sí que podremos ir tomando, deshaciendo posiciones a nuestro gusto, no a nuestro gusto, sino en el momento en que veamos nuevas posiciones. Al acercamiento de los 89 veremos como, bueno, es muy probable que los precios recorten de nuevo, por lo que me decantaría por deshacer posiciones largas, y si no se tienen posiciones largas, abrir posiciones cortas con un objetivo en el entorno de los $84. Si no se abren posiciones cortas cerca de los $89, cerca de los 84, abrir largos. Con respecto al euro dólar, y ya terminamos con el análisis de hoy, vemos cómo tras superar esa zona de 1.3125, era su nivel de resistencia más claro en el corto plazo, vemos cómo tras superar ese nivel con cierta fuerza en la jornada de hoy es martes, estaríamos hablando de la jornada del jueves. Vemos cómo empujaba con fuerza superando niveles. En la jornada del viernes parecía querer consolidar, sin conseguirlo tampoco y generando ciertas dudas. Y tanto en la jornada de ayer lunes como la de hoy martes vemos cómo sí que tiene cierta fortaleza, pero le cuesta un poco en el corto plazo. Venimos a ver qué ocurre con los máximos anteriores en el entorno del 1.3188. Por el momento se está comportando bastante bien. Si consiguiera superar estos niveles, la zona de 1.32 sería su próximo objetivo en el corto plazo, y 1.33 consecutivamente. De no hacerlo y perder la zona del 1.3123, su próximo objetivo sería niveles en torno al 1.2873, por lo que en el corto plazo me decantaría por la apertura de posiciones largas lo más cercano posible al 1.3125, 1.3130, con un objetivo a la zona de 1.32,5, 1.33, y con un stop en la pérdida al cierre de niveles en torno al 1.3090, por lo que en 1.3082 podríamos colocar nuestro stop de pérdidas y nuestro objetivo de ganancia, nuestro take profit en este caso en primer lugar, la zona de 1.3250 con la mitad, la zona de 1.33 con la otra mitad. Y por supuesto dar entrada de títulos en torno del 1.3135, 1.3140. Por mi parte, poco más que comentar. Esta es la evolución de las principales referencias económicas mundiales, y a la espera de ver, como digo, mayores resoluciones al respecto de la reunión entre demócratas y republicanos con respecto al fiscal cliff. No hay referencias macroeconómicas relevantes en la jornada de hoy, tampoco prácticamente en la jornada de mañana, por lo que poco que destacar, poco que comentar, a la espera de ver una evolución favorable y próxima en las próximas jornadas para ver movimientos significativos. Por mi parte, poco más que comentar. Como siempre y como cada semana y como cada día, es un placer estar con todos ustedes. Espero que les haya sido de ayuda todo lo comentado aquí. Si tienen alguna duda, por supuesto, estaremos encantados de resolverla. Si la ponen debajo de este vídeo, estaremos encantados de poder ayudarles. Por mi parte, un placer, como digo, y como siempre, muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.